Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Este comentario tiene mucho de denuncia, condena, testimonial, que quede sentado para la historia. Este sintético balance. Lo grave que fue al inicio, no solo al inicio del impacto de la pandemia y de esa expansión a nivel mundial, la imprevisión del gobierno, del Estado, de las fuerzas políticas dominantes, principales, respecto a la peligrosidad y a la necesidad de tomar precauciones, prevenir, equiparse. Pero hay algo dentro de esto que fue todavía más grave. La presión que hizo el sector turístico, los magnates del turismo, podemos decirlo así, para impedir que se cerrara a tiempo el país. Ahí los intereses mezquinos de la ganancia capitalista se impusieron sobre la protección en materia sanitaria del pueblo dominicano. Luego y a continuación, y eso tuvo que ver también previamente con la actitud de las diferentes fuerzas oficialistas y opositoras, el tema de las elecciones municipales como factor de contagio. Y se pudo evidenciar después de realizada. Más tarde, otro hecho que merece esa condena histórica es una apertura económica a destiempo, oportunista, mal planeada, pésimamente, como he dicho muchas veces, planeada, que termina fracasando sin desplegarse siquiera la segunda fase y con un cuadro peor que al inicio en materia de contagio, de riesgo de enfermedad y de muerte. Y a eso además se le suma, sin ninguna reflexión crítica, el tema de las nuevas elecciones, las elecciones congresuales y presidenciales, la campaña, la competencia en la campaña. Y eso estuvo también mezclado con la protección de los intereses de los magnates del gran capital, de sus recursos. Ni la cúpula oficialista PLDista, ni la cúpula opositora emplazaron a los grandes empresarios de este país, multimillonarios en dólares, algunos milimillonarios, a que obligatoriamente cedieran una parte de esos recursos, los imprescindibles, para enfrentar la situación. Todo se quedó en usar recursos de los trabajadores, ya lo dije otras veces, lo de los riesgos laborales, préstamos y un cierto reordenamiento con fondos especializados para la emergencia. Absolutamente insuficiente para respaldar la campaña de quédense en su casa, que por demás fue improvisada, como el toque de queda. No se hizo un diseño que permitiera una cuarentena bien puntual y una situación en general de emergencia que resultara sostenible en el tiempo. Hay una responsabilidad compartida y debe haber una condena histórica compartida.
No importan los motivos. Sin duda, en la parte oficialista gubernamental y en otras áreas del Estado hay una responsabilidad mayor, que además asumieron esto, el control absoluto, también como un recurso de poder político de cara a las elecciones, de concentración de poder. No pongo en duda la justeza en el sentimiento, en la conciencia acumulada de la población y hasta los intereses particulares de determinados sectores de la oposición de actuar para desplazar este gobierno. Había muchas razones para hacerlo, pero por más fuertes que sean la salud colectiva, el tema de la vida de una sociedad, tenía que primar y generar otro tipo de conducta. Realmente no hubo emergencia. Emergencia con rigor me refiero. Ni cuarentena con rigor. No la hubo. Y fue además permeada por las presiones. Porque además no hubo el factor educativo de creación de conciencia sobre el tema pandemia. No bastaba la publicidad. Había que hacer una política persuasiva, instructiva, educativa, sobre todos los aspectos. El valor y qué tipo de mascarilla, el valor de las mascarillas, qué tipo de mascarilla, el suministro, el tema del distanciamiento, del llamado distanciamiento social. Ahí hay culpas mundiales de la propia OMC. Muchos científicos estaban planteando el tema del contagio en el aire y lo despreciaron. Ahora se está hablando de eso y la OMC lo acepta. Pero igual también sobre la hidroxicloroquina. Ya van 2 veces que la suspende la OMS por ineficaz. Y aquí trajeron paquete y volvieron a usarla. En medio de esa situación, se recurre de nuevo a plantear, sin una reflexión crítica de lo pasado, el tema de la necesidad de volver a la emergencia. No se trata de volver porque no la hubo con rigor. De lo que se trata es de diseñar para las condiciones actuales una emergencia, una cuarentena, unos métodos, una forma de comportamiento y de regla que ahora son más difíciles de asimilar y aplicar porque se creó un clima un tanto caótico. Se afectó mucho más incluso la conciencia colectiva. Hasta se estimuló el desafío a un tema que no resiste desafío, porque no se trata de miedo, pero hay que tener muy en cuenta lo que significa el COVID. Bueno, igual entonces la cerrazón con los protocolos tradicionales y la resistencia a el empleo de medicamentos y de métodos que ya estaban dando resultados. Lo que había que tener era una actitud abierta. Y ahora siguen jodiendo, podemos decir, con cosas que pueden ser costosas, el turismo. Siguen con el turismo. Y siguen con una visión que le da más primacía a lo económico que a la pandemia, cuando la pandemia afecta gravemente lo económico. Pero además, en medio de una situación con escasez de camas, en términos de las perspectivas, digo, porque hay un nivel de saturación ya de unidades de cuidados intensivos, de respiradores, no se está actuando con la debida respuesta en ese aspecto a lo que está planteado en perspectiva en 10, 12 días, que es todavía un rebrote sobre el rebrote por el tema de las elecciones.
Hay que tener en cuenta en rigor el contagio en el aire. Hay que hacer un rediseño. Y el tema no es simplemente ponerse de acuerdo el gobierno que viene y el gobierno que se va. Es mucho más que eso. Es crear mecanismos mediante los cuales el valor de la ciencia con una actitud abierta sea el que predomine en el tema salud del pueblo dominicano. Pausamos y volvemos.